Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hace poco mi esposa Clarissa estaba viendo videos de Tintán en el YouTube y encontró un video de Tintán cantando con su esposa una canción llamada Jardín de Rosas. Y como ella nunca había escuchado esa canción, investigó un poco de dónde venía esa canción y descubrió que era la traducción de una canción del estilo country en inglés. Y ella encontró la canción y le gustó tanto que lo puso en su playlist en el carro. Entonces cada rato ya estamos escuchando esa canción que en inglés se llama Rose Garden. Y la letra de la canción son las palabras de un hombre dirigidas a su novia o su esposa, recordándole que él nunca le había prometido un jardín de rosas. Es decir, que él nunca le había prometido que su relación iba a ser todo paz y armonía. Y que ella no debía de dejarlo simplemente porque estaban pasando por un tiempo difícil. Discúlpame, dice la canción, pero nunca te prometí un jardín de rosas. Junto con el sol, a veces tiene que haber lluvia también. Y estábamos escuchando esa canción el otro día en el carro, cuando me vino a la mente un pensamiento. Dios nunca te ha prometido un jardín de rosas. ¿Me explico? Que a veces como cristianos, nosotros caemos en la idea de que como somos hijos de Dios, toda nuestra vida debe ser más fácil, más feliz, mejor, porque somos cristianos, hasta que hay ciertas iglesias que te dirán que si tú tienes suficiente fe en Dios, tu vida se va a volver fácil y todos tus problemas de repente van a desaparecer. Pero cuando eso no ocurre, cuando tienes problemas en tu matrimonio, cuando te enfermas, cuando los recibos se multiplican, de repente como cristianos podemos desanimarnos o desesperarnos en la fe. ¿Cómo que estamos batallando y sufriendo? Pues ¿no está Dios de nuestro lado? En el texto de hoy encontramos al profeta Elías en ese estado de ánimo. Elías estaba deprimido. ¿Sí se acuerdan del profeta Elías? Elías vivía durante el tiempo del malvado rey Acab y su malvada esposa Jezabel, los cuales habían llevado a la gente a dejar la adoración al verdadero Dios para seguir a un ídolo llamado Baal. Baal fue el dios cananeo de la fertilidad y de la lluvia. Y no solo llevaron a la gente a la idolatría, sino que ellos mataron a todos los demás profetas del verdadero Dios, con la excepción de Elías. Eran malos. Entonces Dios envió a Elías al rey Acab para decirle que dado que él y el pueblo estaba siguiendo al dios falso Baal, el dios de la lluvia, que el verdadero Dios iba a hacer que no lloviera. Y así pasó por 3 años. No llovió en Israel. Y al final de esos 3 años, Dios envió a Elías para retar a los 400 profetas de Baal a una competencia. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Que se reunieron en el monte Carmelo. Y cada lado iba a construir un altar. Elías, un altar al verdadero Dios, y los profetas de Baal, un altar a Baal. Y cada uno iba a orar a su Dios. Y el Dios que respondiera con fuego, quemando el sacrificio, eso sería el verdadero Dios. Entonces los 400 profetas de Baal comenzaron. Y todo el día bailaron alrededor del altar, gritando a Baal, hasta cortándose para llamarle la atención. Pero no pasó nada. Luego fue el turno de Elías. Y construyó su altar hasta que cavó una zanja alrededor del altar. E hizo que echaron mucha agua y que se llenó la zanja y se mojó todo el sacrificio. Y luego se arrodilló y oró a Dios.
Y ustedes saben qué pasó, ¿verdad? Cayó fuego del cielo y quemó no solo el sacrificio, sino que desintegró las piedras del altar, no quedó nada. Y al ver eso, toda la gente que lo presenció gritó a una voz: el Señor es Dios, es el Dios verdadero. Y en ese mismo momento mataron a los 400 profetas de Baal. Poco después el cielo se oscureció. Por fin, después de 3 años, cayó la lluvia. ¿Se puede imaginar cómo ha de haberse sentido Elías en ese momento? Pues yo me imagino que pues victorioso, ¿verdad? Porque pues Dios había contestado su oración con poder, con fuego y con lluvia. Quedó claro que él fue el profeta del verdadero Dios. Pero luego, el rey Acab fue con su esposa Jezabel y le contó lo que había pasado con sus 400 profetas de Baal. Y ella se enfureció. Inmediatamente envió un mensaje a Elías que decía: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Y con eso se desanimó Elías. Es que él pensaba que ya desde ese punto ya iba a ser un jardín de rosas, que todo iba a ser fácil, pero total, después de todo lo que había logrado, realmente no había cambiado nada. Entonces Elías huyó de ahí, corrió hasta el monte Horeb, que es el monte de Sinaí, el monte en que Dios dio los 10 mandamientos a Moisés unos siglos antes. Y ahí es en donde encontramos a Elías en el texto de hoy. Deprimido, rendido, queriendo morir. Todo su trabajo había sido en vano. Acab y Jezabel y Baal habían ganado. Ya no quedó ningún otro creyente. Hasta que ahora querían matarlo a él. Estaba completamente solo. ¿Nunca te has sentido así? ¿Nunca has caído en esa oscuridad de la depresión? Cuando nos deprimimos, a menudo nuestros pensamientos van hacia el extremo. ¿Me explico? Pensamos: todo en mi vida está mal, nunca va a mejorar, estoy completamente solo, siempre va a ser así. Pero ¿ven ustedes el problema con ese tipo de pensamiento? Que no es cierto. Son mentiras. Cuando nos deprimimos, nos sentimos que todo está mal y que nunca va a mejorar. Pero no es cierto. No va a ser siempre así. No todo en tu vida está mal. Pero dejamos que esas mentiras del diablo nos lleven a desesperarnos, a rendirnos, a creer que no hay ninguna esperanza. Elías se había rendido. Él dijo: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora me quiere matarme a mí también. Fíjense, en un momento Dios va a ayudarle a Elías a ver que no eran ciertos esos pensamientos. Que no estaba todo mal, que no estaba completamente solo, que Dios no lo iba a abandonar. Pero primero, Dios hizo algo. Él dijo a Elías que se presentara en el monte porque él iba a pasar. Y luego pasó un viento recio y violento por la montaña. Pero Dios no se encontraba en el viento. Luego un terremoto tremendo, pero Dios tampoco se encontraba en el terremoto. Luego un fuego ardiente, pero Dios no se encontraba en el fuego tampoco. Y luego vino el suave murmullo. Y así es como Dios se presentó a Elías. Así es como Dios habló con él, en un suave murmullo.
¿Pueden ver ustedes por qué Dios hizo eso? Es que estaba tratando de enseñarle a Elías y a nosotros que generalmente Él no va a contestar nuestras oraciones en grandes prodigios y señales y milagros, sino a través del suave murmullo de su palabra. Es que sí es cierto que nosotros sí somos hijos e hijas del Rey y Señor Todopoderoso del universo. Esa es la promesa de nuestro bautismo. Pero a menudo no lo podemos ver aquí en el mundo. De hecho, casi nunca podemos ver esa realidad. En un momento Dios sí permitió que Elías viera su gran poder en el monte Carmelo. Ustedes también han visto el poder de Dios obrando en sus vidas. O sea, algunos de ustedes que están aquí hoy, en un momento estaban en el hospital, al punto de morirse, y ahora están bien aquí. Algunos de ustedes en sus matrimonios estaban al punto de terminar con todo, estaban tan mal, pero no, están todavía juntos. Algunos de ustedes han pasado por problemas muy difíciles económicamente, que perdieron sus trabajos, tenían muchas deudas, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pero ahora sí están estables. ¿Por qué? Porque el gran poder de Dios. Si vemos bien a nuestras vidas, podemos ver el poder de Dios ayudándonos y cuidándonos. Pero a veces es muy difícil verlo. Batallamos, sufrimos, todo parece que está mal. Y no debe ser así. Somos cristianos, somos los hijos de Dios. ¿Qué está pasando? Y es cuando tenemos que recordar que Dios nunca nos ha prometido un jardín de rosas aquí en este mundo. Junto con el sol, a veces tiene que haber lluvia también. La verdad es que tú sí te vas a enfermar. Vas a tener problemas en tu matrimonio a veces. Personas a que amas van a morir. Eso no nos debe sorprender, ya que somos pecadores viviendo en un mundo pecaminoso. Pero que no dejen que las mentiras del diablo los lleven a desesperarse o caer en ese pozo de la depresión. Porque no todo en tu vida está mal. No siempre será así. Y definitivamente no estás solo. Dios fue a Elías en un suave murmullo para recordarle esa verdad. No le prometió un jardín de rosas, pero sí le prometió que él no iba a estar solo. Prometió que iba a enviar otro profeta, Eliseo, para ayudarle. Que iba a ungir nuevos líderes para ayudarle. Prometió que quedaban 7,000 creyentes en el verdadero Dios que no habían adorado a Baal, ni se habían rodeado delante de él. Elías no estaba solo. Y su situación definitivamente no estaba sin esperanza. Y la tuya tampoco. No te debes sorprender cuando vienen dificultades o problemas en tu vida. Dios dijo que iba a ser así. Él nunca te prometió un jardín de rosas. Pero lo que sí te ha prometido es que Él va a estar contigo todo el camino. Te promete que va a hacer que todas esas cosas en alguna forma van a resultar para tu bien. Te promete que pase lo que pase, tienes un lugar en el jardín de rosas que es el cielo para siempre por la fe en Jesús. Te promete que te va a perdonar cuando te arrepientes, que te va a amar siempre, que te va a cuidar. Y te promete todo eso en el suave murmullo de su palabra. Entonces, cuando te encuentras en ese pozo oscuro de la depresión, ese pozo en que se encontró Elías hace 3,000 años,
que te aferres a las promesas de Dios, que sigas viniendo a la iglesia, que sigas leyendo tu Biblia, y que luches contra esas mentiras en tu cabeza que te están diciendo que todo está mal, que nunca se va a mejorar, que estás completamente solo, porque no es cierto. Son mentiras del diablo. Sí, en esta tierra a veces vas a tener dificultades. Junto con el sol a veces va a haber lluvia también. Pero no estás solo. Dios está contigo. Él te ha dado una familia aquí en la iglesia para apoyarte y ayudarte. Dios tiene un plan para ti y promete que va a hacer que todo eso resulte para tu bien. Y pase lo que pase, tienes un lugar esperándote en la paz y perfección y felicidad del cielo. Entonces sí, a lo mejor es cierto, sí se puede decir que Dios te ha prometido un jardín de rosas. Solamente que no lo ha prometido aquí, en este mundo. Eso ya viene después. Por ahora, junto con el sol, tiene que haber lluvia también. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.